Les bendecimos en este nuevo día. Damos gracias porque nos permite nuevamente encontrarnos, compartir, alimentarnos, comer de Cristo. Quiero invitarles a unirnos después de estar sumergidos en medio de la adoración. Nos unamos en un mismo espíritu para escuchar de Él, para comer de su palabra y poder seguir creciendo en la estatura, en el peso de Cristo. Les invito a que nos unamos allí con su familia, y si está solo, nos unimos en el Espíritu con todos como una familia. Padre, hoy nos unimos como uno solo en Cristo. Te damos muchas gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos presentarnos delante de ti, estar allí y habitar en tu presencia. Te damos gracias porque nos permites ser morada tuya, templo tuyo, donde tú habites, donde te formes cada vez más en nosotros y seas visto, seas conocido y puedas ser manifiesta tu gloria y donde quiera que estemos, en nuestros hogares, en la atmósfera en que nos estemos moviendo, la forma como hablemos, con quien nos relacionemos, siempre, Señor, siempre se vea a Cristo. Te damos gracias por este tiempo, por este encuentro en torno a ti, a tu voz, a tu palabra. Nos sentamos en esta hora como familias para escucharte, para ser alimentados de ti, de tu esencia, de tu sustancia. Te damos gracias. Padre, nos unimos como familia, nos unimos como en un mismo espíritu, sabiendo que tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo espíritu, una sola sangre es la que nos ha redimido, es la que nos permite ahora acercarnos a ti, y hemos sido reconciliados. Gracias por la vida de tu Hijo, Padre. Gracias por Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él nos abrió el camino y podemos ahora acercarnos confiadamente. Podemos sentarnos a tus pies a escucharte. Comemos de ti, Señor. Es nuestro anhelo, es nuestra búsqueda día a día, comer de ti, para ser expandidos, para tener la estatura y el peso de Cristo. Te damos gracias por este encuentro, por tu voz, la voz de tu Espíritu hablando en nuestro espíritu. Te damos muchas, muchas gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, nos presentamos delante tuyo, a tus pies, a comer. Gracias, Señor. Gracias. Amados, qué especial encontrarnos nuevamente, sobre todo sentarnos a la mesa, a comer de Cristo. Es algo lo cual Dios ha estado nutriéndonos, alimentándolos, y creo que es muy, muy importante que es algo que no perdamos, que no se convierta en, como hemos escuchado, ¿no? Como Arturo aún nos dice, ¿no? En una moda, en lo que es temporada, no. En el reino lo que somos es que nos movemos al paso que el Espíritu nos va marcando. No son temporadas, no son como la moda en el mundo. No, estamos marcados por el tiempo, por el paso que nos va marcando el Señor. Y bueno, repasando un poquito, hemos venido hablando y estableciéndonos en las verdades, la verdad que es Cristo. Estamos comiendo, recuerden, comiendo del fruto de este mes que es la verdad. Cristo es la verdad, en Él está la verdad. Entonces comemos de la verdad que está en Jesús. Eso ha sido, y estamos creciendo mucho en nuestros entrenamientos de los miércoles. Es muy, muy poderoso esos tiempos. Y todo está llevándonos a un deseo que está en el Padre.
y es que tengamos la estatura de Cristo. El deseo del Padre es que tengamos el peso de Cristo, y el peso de Cristo es el peso de su gloria. ¿Se acuerdan que Habacuc nos dice eso y era algo que Dios nos ministraba en sábados anteriores? Es el deseo y la declaración y la proclamación del cielo. Dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, ese peso, si dice que será llena del conocimiento de la gloria, pero la gloria es Cristo. Y hemos aprendido que la tierra será llena de la gloria que es Cristo. La gloria de Dios es Cristo, pero será dada a conocer por la iglesia. Eso hace que la iglesia, como iglesia, no estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de una estructura. Y recuerden que hablamos de la iglesia como el cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y la suma de los hijos de Dios en las naciones, formamos esa iglesia. La tierra entonces será llena del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo a través de la iglesia. Pero eso hace que tengamos y que sepamos y que veamos la responsabilidad de estar siendo transformados y de crecer a la estatura y en el peso de Cristo. Y eso pues ha sido nuestra tarea, nuestra dedicación, todo lo que hemos venido enseñando, no solo los sábados, los miércoles, también en el discipulado, todo el trabajo es que crezcamos todos, nos ayudemos, nos edifiquemos todos para crecer a la estatura y en el peso de la gloria de Cristo. Como iglesia estamos llamados a manifestarlo. Por eso, el sábado pasado compartíamos y el Señor nos hablaba acerca de Cristo como el árbol de la vida. Y recuerdan que hablábamos en pasajes, veíamos Génesis, veíamos Apocalipsis, Ezequiel 47, y veíamos esa unión cuando nos habla del árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida. Y es muy importante identificar que fuimos llamados a comer del árbol de la vida, que es Cristo, no del árbol del conocimiento. Eso lo hablamos y compartimos el sábado pasado, pero es algo que debemos permanentemente cuidar, porque es muy, muy frágil, muy susceptible el que podamos otra vez caer y comer del árbol del conocimiento. Estamos llamados a comer de Cristo. Él es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es ese árbol que da su fruto. ¿Se acuerdan que leíamos en Ezequiel, en Apocalipsis? Da su fruto cada mes. Y ese fruto es para comer y las hojas son para la sanidad de las naciones. Entonces, todo esto, hablamos de esos dos árboles y vimos cómo en Romanos el Señor nos habla cómo se cerró el camino. Génesis nos lo describe, cómo Adán fue expulsado porque escuchó la voz contraria o escuchó una voz extraña. Y eso hizo que perdiera la esencia y la sustancia de aquel que le había puesto su imagen y que le había equipado y le había llamado a caminar con él, unido a él. Pero el hombre, hablemos del hombre, mujer y varón, decidieron caminar separados escuchando una voz extraña. Eso los destituyó, lo leíamos en Romanos 3, los destituyó de la gloria de Dios. Entonces no podemos, si eso pasó, ¿cómo íbamos o cómo vamos o cómo se podría manifestar la gloria, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios? Y ahí es donde viene Cristo. Cristo como el camino, Cristo aquel que en la hora de redención es el que abre el camino y se establece nuevamente la reconciliación y el camino para
volver al Padre. Y se abre el acceso al árbol de la vida. Por eso podemos ahora acercarnos, los que hemos conocido de Cristo y le hemos reconocido y nos hemos rendido a Él y tomamos decisiones para vivir en Él, para caminar con Él. Ese poder de la redención que ha obrado en nosotros nos abrió el camino y el camino al árbol de la vida. Por eso podemos comer. Cada mes podemos, permanentemente comemos del árbol de la vida. Pero como hay un fruto cada mes, ese diseño tan especial, estamos entrando en ese diseño de comer de la verdad este mes. Esa verdad va a alinearnos con el reino, pero también al alinearnos y al conocer la verdad va a producir en nosotros celo por su casa, querer guardar y ser y tener toda la esencia y la sustancia de Cristo. Esto entonces hizo, ya vimos cómo al hombre tomar de esas decisiones se separó. Dios se separó y por eso Dios lo expulsa. Eso distorsionó y deformó todo el diseño y todos los diseños que nacieron y que son los verdaderos, y es el diseño original. Eso, entonces, ahí ya un poquito conectándonos con este resumen, vimos cómo empieza a operar el poder de la redención. Aquellos que fuimos redimidos, no solamente la obra de Cristo y morir con Él, también resucitamos con Él. En Colosenses 3, que hemos estado revisando, hablamos, memorizamos, dice que los que hemos resucitado con Él, estamos sentados allí con Él. Él está sentado a la diestra de Dios, está allí gobernando. Eso fue lo que pasó, y toda la trascendencia cuando no solo resucita, sino que asciende. Lo hemos hablado y estamos repasando y afirmando estas verdades en el espíritu de cada uno. Él está sentado, Él ascendió, fue exaltado hasta lo sumo y tomó un lugar, el lugar que le corresponde de gobierno y de gobierno, de autoridad en todo, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todo doblega sus rodillas delante de Él. Él es el Señor, Él es Cristo. Entonces, dice que hemos resucitado con Él y estamos allí con Él, para que en Él va a empezar a gobernar a través de la iglesia. Y eso hace tan importante lo que sigue en ese versículo. Dice que nosotros entonces ya no pensamos conforme a la tierra, o sea, al mundo, al sistema y a los sistemas del mundo, sino que pensamos en las cosas de arriba. Pensar en las cosas de arriba es estar posicionados, viendo, oyendo y actuando como es en el reino. Eso nos conectó, lógicamente, con el Padre, con la casa del Padre y con nuestro propósito y nuestro diseño. Pero nos conectó y es lo que hoy vamos a hablar, Cristo, la vid verdadera. La vid verdadera, y en este caso la vid verdadera, solo puede darse para los hijos. ¿Sí? El árbol de la vida fue cerrado el camino y no había acceso. Cristo reconcilió y ahora nos permite acercarnos a comer de su fruto, y empezamos a conectarnos, y al haber resucitado con Él, nos está introduciendo y nos está uniendo a la vid verdadera. Estamos con una tarea y un objetivo muy importante, y si usted aún no lo sabía y no lo está haciendo, estamos leyendo Juan 15. Estamos pidiéndole y aquietando nuestro espíritu, teniendo tiempos de quietud para leer Juan 15. Y hoy vamos a hablar. Sí, hoy vamos a hablar. Vamos a poner fundamento sobre este pasaje, pero más allá del pasaje vamos a hablar del Cristo, la vid verdadera. Para hablar y empezar a entender
lo que es esta esencia y este árbol de la vida como la vid verdadera. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Y vamos a leer estos pasajes abriendo nuestro espíritu y conectando, porque recuerden que la palabra de Dios no son pasajes y versículos y capítulos separados. Toda la escritura habla de Cristo, toda. Cristo es todo, Cristo es la esencia, todo es Cristo. Génesis 2, versículo 8 y 9, voy a leerlo voy a estar manejando a lo largo de este tiempo varias versiones, básicamente, digamos, la textual, la de las Américas, la traducción viviente. Entonces, algunos pasajes van a estar en diferente versión. Génesis 2, del 8 al 9. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya el tema del árbol del conocimiento, aunque seguiremos tocándolo muy allí, como muy paralelo, porque siempre debemos cuidarnos de no comer del árbol de la vida, del árbol del conocimiento. Del árbol de la vida sí hay que comer, siempre, cada mes, su fruto, y ese fruto todos los días, todo momento a momento. Entonces dice, quiero resaltar en este pasaje, dice, el Señor Dios plantó un huerto. Él creó todo con su palabra, pero aquí está hablando de algo tan especial. Dice que Él plantó un huerto en el Edén. O sea, dentro del Edén, de ese gran lugar que está conectado con el cielo, donde recuerdan que hablábamos, descendía el río y allí en el huerto se abrían 4 ríos. Dice que plantó, ya tuvo ya una participación muy ya cercana. Plantó un huerto porque era un lugar tan especial donde iba a poner al hombre. Y el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. Y todos estos árboles eran hermosos, de esos que les dijo a Adán y Eva que podían comer. Eran hermosos y daban frutos deliciosos. Y allí en ese huerto puso 2 árboles. Uno de ellos, el árbol de la vida. El árbol de la vida, sabemos ya, es Cristo. Cuando el hombre toma la decisión de comer del árbol del conocimiento, se separa. Y por eso lo hablábamos la semana pasada, se cerró el camino. Ya no había acceso. Pero Cristo mismo vino y lo abrió. Ya no había acceso al árbol de la vida. Ahora en Cristo, Él recupera, Él restaura ese camino y ahora nos podemos acercar al árbol de la vida y nos podemos acercar, o Él mismo nos acerca a Él como la vid verdadera. Entonces, el Padre hace eso, planta un huerto. Génesis 1, miren este diseño tan especial. Génesis 1, versículos 11 y 12. Mientras usted lo busca, yo voy aquí a hacer algo en mis notas, así que búsquelo mientras yo voy haciendo acá algo ya. Génesis 1, versículo 11 y 12. Después, Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. En otra versión dice, den frutos con sus semillas en él. Estas semillas producirán a su vez, miren cómo dice en esta versión, las mismas clases de plantas y árboles de las que provinieron. En otra versión dice, según su género, pero me gustó esta versión porque da una amplitud en la idea. Dice, estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de las que provinieron.
Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con sus semillas dentro y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de su misma clase. Es un tremendo diseño. Esas plantas, esos árboles que plantó Dios, puso semillas y esas semillas iban a dar lugar a árboles que dice ahí que son, dice, a su vez, dice, producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de las que provinieron. Este es un diseño muy poderoso, quiero que lo retenga ahí porque nos va a poner fundamento y nos va a dar más luz cuando empecemos a hablar en todo lo que es Juan 15. Toda clase de plantas y de semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de su misma clase. ¿Sí? Todo esto ocurrió en el tercer día. Entonces, hemos hablado que el Padre plantó, puso el árbol de la vida, puso a Cristo. Pero a causa del pecado hubo separación. Ahora Cristo es el mismo, es el camino, toda su obra de redención nos abre y nos acerca. ¿Y a dónde nos acercó? Nos acercó para unirnos a la vid verdadera. Quiere decir entonces que la vid no es para que coman los que no son hijos. ¿Sí? Los que no son hijos no pueden estar unidos a la vid. El Padre es el que elige. El Padre, por causa de Cristo, de la obra de Cristo, es que nos vamos a conectar. La vid verdadera solamente es para los hijos. Y ahí es donde empezamos a entender que por qué el Padre tuvo que hacer separación, como todo esto que estamos compartiendo de ese árbol y esos árboles que Él planta. Y aquí es donde quiero conectar ya con Juan 15. Juan 15, un pasaje que hemos estado revisando, hemos estado estudiando, y si usted aún no lo ha hecho o no lo sabía, va a estar leyendo Juan 15. Esa palabra que hace que podamos ver y conocer la vid verdadera. Yo le invito a que abra, que busque Juan 15. Vamos a estar leyendo varios versículos, vamos a estar revisando y conectándonos, porque si la vid verdadera es para los hijos, pues necesitamos aprender de ella, de todo lo que el Padre ha preparado. Dice Juan 15, el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Nos está diciendo, dice, yo soy la vid verdadera. Está hablando acerca de que es la vid, la original, la verdadera, la que el Padre, al ser el viñador, es la que Él plantó en el huerto. Él la plantó, es el mismo, lo que vimos en Génesis, cuando vimos Apocalipsis, cuando vimos Ezequiel. Él la plantó. Él plantó ese árbol de la vida. Él plantó esta vid verdadera. Y está diciendo Cristo, yo soy a quien el Padre plantó y puso en el huerto. Y mi Padre es el viñador. Él es el que me puso allí, el que me sembró. Y cuando empezamos a mirar, les decía, mirando Juan 15, y aprendemos todo ese diseño y esa esencia del Padre, yo quiero que miremos algunos pasajes que nos van a dar luz, que nos van a permitir conocer el carácter del viñador, que es el Padre, la esencia, todo el diseño de la vid. Quiero que entonces que vayamos, busque en Isaías capítulo 5. Vamos a leer 2 versículos que nos describen, nos hablan acerca de la viña.
y de acerca de el viñador y acerca de esa vid verdadera. Isaías 5, versículos 1 y 2. En nombre de mi amado cantaré un cántico de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. La cavó y despedregó y plantó una cepa muy preciada. Construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. Esperó allí a que diera uvas. Vamos a leer hasta ahí. Dice, es una canción, y es una canción en nombre de su amado, y dice, es un cántico de amor respecto a su viña. Esa era la relación y esa era lo que había en el Padre respecto de su viña, respecto de esa vid verdadera. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. Y aquí nos está hablando ese diseño, donde allí en Israel, ¿cómo es ese diseño donde se plantan las vides? Y se plantan en colinas, en lugares que no son planos, no son valles, sino en colinas. Y son lugares donde fácilmente es rocoso. Y el carácter de ese territorio, de esa viña, de ese collado, es que es fértil. Dice, tuvo mi amado una viña en un collado fértil. La cavó y despedregó y plantó. Miren la calidad, la calidez, la esencia de esta vid, de esta semilla de la vid. Dice, y plantó una cepa muy preciada. Construyó una torre en su centro, y eso era lo que se hacía, se cercaba y se colocaba una torre en el centro para que hubiera vigilancia de la vid, de vigilancia de esa viña. Y plantó una cepa muy, muy preciada, construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. ¿Qué es un lagar? Quisiera aquí detenerme un tiempito para compartir lo que es un lagar. El lagar es ese lugar donde se olla o se prensa las uvas. Es un lugar donde se hacen excavaciones, y se hacen unas excavaciones donde la primera excavación, en ese lugar alto, la primera excavación está más alta. Y es una excavación que no es tan profunda, y allí depositan todas las uvas que produce ese viñedo. Allí en ese lugar, en esa primera excavación, se presionan y se hollan todas las uvas para que suelten su jugo. Ese jugo va a atravesar un conducto, o sea, un canal construido ahí en la misma roca, y el jugo que se extrae va a caer a la segunda excavación, que es un hoyo más abajo y más profundo. Este jugo va a ir a atravesar ese conducto, va a caer en ese segundo hoyo, que de allí es de donde van a tomar el jugo que se va a convertir en vino. Y entonces empieza uno a mirar este pasaje, ¿sí? de Isaías, el capítulo 5, y empieza a describir, y les decía que a propósito pues no leí esa última parte. Dice que él plantó, y voy a leerlo en otra versión: ahora cantaré para aquel a quien amo un cántico acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ellas las mejores vides. ¿Sí? ¿Recuerdan Génesis? Todo árbol lo plantó agradable, delicioso, y puso en el huerto, allí en el centro, puso el árbol de la vida. Dice, plantó las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar. Ya hemos hablado y entendemos cuando nos referimos a un lagar. Talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces.
pero las uvas que crecieron eran amargas. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando esa vid era de una cepa, de una vid, de una semilla muy, muy preciada? Lo leíamos anterior en la textual, dice, y el padre plantó una cepa muy preciada. ¿Qué pasó? Sembró en ella las mejores vides, pero las uvas que crecieron eran amargas. Quiero que busquemos Jeremías capítulo 2, el versículo 21. Y aquí hay lo vamos a leer en 3 versiones, porque cada versión tiene algo tan fuerte para ver por qué estas uvas crecieron amargas. Jeremías 2, versículo 21. Pero yo te planté como vid escogida. Esa es la vid verdadera. Esa es la original, esa es la que sin mezcla, es la pura. Yo te planté como vid escogida, vienes de la cepa más preciada, de la mejor vid. Te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado, de una vid extraña? Miren tan tremendo este versículo. Vienes de la cepa más pura, más preciada, de la más escogida, de la perfecta, dice, de la simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado? ¿Recuerdan cómo es las partes de una vid? Ese sarmiento, es esa rama de donde va a empezar, dice, de sus nudos, es de donde van a salir las uvas. Por eso en Isaías leíamos, esperé que dieras uvas dulces, porque la cepa era preciada, era de la más escogida, la más hermosa, la más deleitosa, es Cristo mismo. ¿Cómo puedes haber dado tú de este sarmiento, de esta rama que viene de esa vid verdadera? ¿Cómo puedes tener fruto degenerado de una vid extraña? Miren lo que dice otra versión. Pero fui yo el que te planté. Sabemos, eso ya lo vimos, sabemos que Él es el Padre, Él es el viñador, Él es el que planta el huerto, Él es el que en el huerto puso la vid verdadera, Él puso el árbol de la vida, puso allí la vid verdadera. Yo te planté escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? ¿Cómo cambiaste tu esencia, tu sustancia, tu naturaleza? Por eso les decía, la vid es para los hijos, no es para el extraño. ¿Cómo a través de la obra de Cristo, de la resurrección, resucitamos con Él? Y en la resurrección fuimos adheridos, reconciliados, nos conectamos nos acercó al Padre y nos conectó con la vid verdadera. Nos unió a la vid verdadera. ¿Cómo de esa semilla pura vas a dar fruto amargo? ¿Cómo vas a dar un fruto degenerado? ¿Cómo te transformaste en una vid corrupta y silvestre? Otra versión dice, yo te planté como vid de la mejor calidad. Te planté, eso es lo que hace el Padre. Él plantó y fue todo lo que Él hizo, fue agradable. Yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina, pero te has degenerado tanto que ya ni te reconozco. Eso fue lo que pasó allí en el Edén, allí en el huerto. El hombre decidió, les decía, se separó
y empezó a dar su propio fruto. Aparte, diferente, distorsionado, fue creado a la imagen, a la semejanza del Padre. Y el gran propósito era conectarlo a la vid verdadera para que diera ese fruto fino, escogido, verdadero, de la mejor calidad. Pero al separarse, al comer del árbol del conocimiento, empezó a degenerarse. Tanto, así como dice en esta versión, que dice el Padre, que ya ni te reconozco. Ya no te pareces a mí. Ya no tienes mi imagen, ya no tienes mi sustancia, ya no tienes mi esencia, ya no tienes mi naturaleza. Fue cambiado. Por eso es lo que hemos hablado, hubo separación. El Señor, el Padre tuvo que poner los querubines allí y hacer que puso con espadas de tal manera que no pudieran tener acceso a la vid verdadera, no pudieran acercarse, porque ya no tenían la sustancia. Ya no tenían la imagen, se habían degenerado y ya el Padre dice, ya no te reconozco. El árbol trajo separación. Y ahí es esto donde quiero, les decía, les estaba hablando del lagar y de estas preguntas, y de esta pregunta tan fuerte que hace el Padre. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí? Cuando yo te reconcilié, te acerqué, abrí el camino. El Padre envió a su Hijo, Cristo el camino, nos abrió el camino para comer del árbol de la vida. Quiere decir que habiéndonos acercado, por eso les decía, es para los hijos, no es para el extraño. El extraño no puede acercarse a la vid. Sigue estando los querubines allí, sigue estando la limitación, no hay acceso al árbol de la vida. Pero cuando estamos hablando de la vid verdadera, estamos hablando que ya se abrió el camino y que ya pudimos entrar por la obra de redención. El poder de la redención nos reconcilió. Y aquí es donde estamos hablando y el Padre habla es a los hijos, a los hijos, a los que vino y acercó y conectó a la vid. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te has vuelto así? ¿Cómo pudiste convertirte en un sarmiento degenerado? ¿Cómo te transformaste en una vid corrupta? ¿Cómo te degeneraste que ya ni te reconozco? Ese lagar, quiero volver a ese momento. Ese lagar es el lugar donde quiero contarles algo tan especial que vimos, que pudimos palpar allí en Israel, en ese lugar donde Cristo fue crucificado. Ese lugar que describen los evangelios como el lugar de la calavera es un lugar alto, ¿sí? Como en una colina, ¿sí? No es un monte alto, sino es una colina. Y ese lugar era parte de un viñedo. Y allí en ese viñedo había un lagar, donde Cristo es crucificado. Es una colina donde está allí, donde empieza a descender, como les explicaba, hollada las uvas, donde se hace la presión, es una prensa y se pisotea, se olla, se pisa la uva, se olla y se empieza a hacer la presión para que empiece a soltar su jugo, la vid, el jugo de la vid. Ese lugar alto es donde Cristo es crucificado, esa colina alta, donde está esa primera excavación de la que yo les hablaba, donde es hollada la uva. Y allí en la cruz, ustedes saben y lo hemos leído, pero más allá de leído, lo sabemos porque lo vivimos, se realizó la obra de redención, donde Cristo derramó su sangre, donde él derramó toda su sangre, no quedó nada en él. Así como lo que les decía, fue hollada y se fue exprimida toda la uva y se convirtió y su sangre bajó, porque ese lugar alto tenía y conducía
al otro pozo donde iba a entrar a la tierra su sangre para redimirnos, para convertirse en el mejor vino, en la mejor, en la sustancia de esa vid verdadera que iba a orar y el poder de la redención. Y allí, en ese viñedo donde estaba este lagar, donde es exprimida la uva, es donde es sepultado Cristo. No podían irse lejos. Recuerden que estaba cerca el día de reposo. Por eso bajan a Cristo de la cruz pronto, antes de que inicie el día de reposo. Y ahí mismo estaba el lugar donde fue puesto Cristo. O sea que ese lugar es el conocido como el jardín del huerto. Está la tumba vacía. Cristo resucitó. Cristo, la obra de Cristo, el poder de la redención, la sangre, esa vid verdadera, derramó toda su sangre, derramó toda, fue hollada, vivió la presión más fuerte, donde soltó todo su jugo, y ese jugo, esa sangre, esa vid verdadera, soltó toda su esencia para que entrara y empezáramos a beber los que fuimos redimidos por Él. Allí está en ese lugar, en ese huerto, en ese viñedo, es donde está la tumba vacía. Y en esa tumba está vacía porque Él resucitó. Él resucitó y resucitó el mejor vino. Resucitó de ese vino que hace que nosotros podamos ahora beber de Él. Por eso Él es verdadera comida, Él es verdadera bebida. Comemos de Él, bebemos de Él. Él es el mejor vino. Y a Él resucitó, y el poder de la redención fue lo que nos acercó a la vid verdadera. Y ahora podemos acercarnos y comer. Y más allá de comer, es que nos hace uno con Él. Nos acerca a Él. En ese lugar está la tumba vacía, donde se regó toda su sangre. Y es donde nosotros, por el poder de la redención, no solamente fuimos redimidos, comprados con su sangre, sino que ahora, al Él resucitar, podemos resucitar con Él. Y al resucitar con Él es donde nos conecta con la vid verdadera. Y entonces, en esa obra de redención, estas preguntas que hace en Jeremías 2, es donde empezamos a entender que ya dice cómo nos conectó con Él, esa simiente genuina, a esa vid del más puro origen, de la semilla más fina, de la cepa más escogida. Y es donde empieza, donde nos conecta a la vid verdadera, y debemos como ser de esa sustancia y de esa vid que podemos dar, dice, como decía en Isaías 5, uvas dulces, uvas dulces. Pero ahí es donde es tan importante cuidarnos de comer del árbol del conocimiento. Porque cuando comemos del árbol del conocimiento es donde empieza a haber separación. Estando ya redimidos, unidos a la vid, quiero decirles que podemos seguir de comer se puede seguir comiendo del árbol del conocimiento. Y cuando se come del árbol del conocimiento es donde empezamos a vivir lo que dice Jeremías 2. Empieza ese sarmiento a dar fruto y a transformarse en una vid corrupta y silvestre, que empieza a ser transformado, como leíamos en esta versión. ¿Cómo te transformaste en esa vid corrupta? Y empezaste, dice, te has degenerado tanto que ya ni te reconozco. En Cristo nos conectó, Él nos conectó a la vid verdadera. Él nos conectó para que, de acuerdo a ese diseño de Génesis, que da la misma imagen, la misma sustancia. ¿Se acuerdan? Por eso leíamos en Génesis 1 ese diseño. La semilla está llamada
a dar a su vez semillas del mismo género, de la misma sustancia, de la misma esencia. Pero ¿cómo puede ocurrir que siendo de esa cepa tan preciada se pueda degenerar y transformar en una imagen que el Padre ya no reconoce? Y ahí es donde queremos ir, ver la vid verdadera, para que no seamos esta vid que el Padre no pueda reconocer. Que el Padre diga, ¿cómo te degeneraste? ¿Cómo cambiaste tu genética? ¿Cómo cambiaste tu sustancia si yo te conecté a la vid verdadera? ¿Cómo te convertiste en un sarmiento que diste frutos amargos, extraños, que no pertenecen, que no son conforme a mi esencia? Entonces, ahí es donde empezamos a ver la importancia. Todos los días saber que comemos del árbol de la vida, que estamos conectados a la vid verdadera, que comemos de Cristo, de su sustancia, de su esencia, de su naturaleza. Y es así como vamos a reproducir. Entonces, Cristo, yo les decía, Cristo, Él es la vid verdadera, ¿sí? Y el fruto de la vid es toda su sustancia. Todos los días debemos cuidarnos, momento a momento, de no comer del árbol del conocimiento, porque va a degenerar, nos va a transformar en otra imagen y el Padre no va a reconocer esa imagen. Volviendo entonces, estamos en Juan 15. Yo quiero que tenga allí en su mente ese lagar, y eso es tan poderoso, tan tremendo ese diseño de la vid, y cómo cuando vemos que ese es el lugar donde Cristo murió, donde fue sepultado, donde resucitó, ahí nació y nos conectamos a esa vid en la resurrección. Y en la resurrección nos hace uno con Él. Los que hemos resucitado con Cristo, estamos allí con Él. Y vemos y pensamos y hablamos conforme Él, como las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero entonces yo quiero que hablemos, sigamos allí en Juan 15 y empezamos a vivir y a ver todo lo que es este diseño tan tremendo para cuidar de que no nos separemos, sino que permanezcamos unidos a la vid para no transformarnos y degenerar la esencia y la sustancia. Juan 15, desde el versículo 1 hasta el 17, vamos a estar revisando estos versículos para poder entender y empezar a incorporar en nosotros esta sustancia de la vid verdadera que es Cristo. Leíamos el versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta. Y esta versión, creo que es importantísimo este versículo leerlo, es la versión textual, porque es la versión que nos da realmente el diseño verdadero del carácter del Padre. En este versículo, es el versículo 2, recuerden, es el Padre, la vid es Cristo, la cepa preciosa, la más escogida, la más hermosa, pero el Padre es el viñador. Entonces dice, todo pámpano que en mí, marque, subraye, esa verdad es fundamental. Dice, todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta. No, en otras versiones habla y dice que lo corta, pero no es la verdadera traducción del original. En el original, la verdadera traducción, la verdadera palabra es lo levanta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da a conocer el carácter del Padre, ¿sí? Cuando miramos que lo levanta, yo quiero que veamos en un pasaje que nos va a dar mucha claridad en qué consiste cuando Él dice que lo levanta. Lo levanta es porque se
porque está debilitado, ¿sí? No porque se ha caído, no porque sino porque está frágil, porque está débil. Isaías 42, versículo 3. Es un pasaje muy importante, pero quiero leer esta partecita del versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Cuando el Señor está hablando, el Padre está hablando, y está refiriéndose a la vid verdadera, por la obra de Cristo nos ha unido. Pero una de las tareas más importantes, a causa de que vamos a dar el fruto, que es semejante al Padre, a la simiente del Padre, conforme a la sustancia de la vid, que es el Hijo, y a causa del poder de la redención, que fue lo que nos reconcilió para poder recuperar la imagen. Dice, el Padre no viene y viene con todo el castigo y el juicio y bueno, entonces listo, no está dando fruto, porque dice todo pámpano, está diciendo, está hablando Cristo, que en mí no produce fruto. El Padre se detiene a mirar por qué no está reproduciendo fruto conforme a la vid, a esa vid escogida, a esa simiente preciosa, y empieza a revisar primero. Dice, no va a quebrar esa caña cascada, esa caña que está allí frágil, que está con fisuras, que se puede separar fácilmente, que no está dando fruto. Y empieza a revisar qué pasa. No viene de una a cortarla, sino que empieza a revisar. Y ahora quiero compartirles que la caña cascada, la caña, crecía en las orillas de los ríos en Israel y se usaba como para convertirla en instrumentos. Entonces, digamos que se hacían flautas y se trabajaba y se trabajaba de una manera muy delicada porque la caña es muy delicada. Y entonces se trabajaba para hacerle huecos, porque al ser flauta, pues poderla, manejar y diera los mejores sonidos. Entonces se trabajaba. El punto era que quien lo trabajaba, si se dañaba, la desechaba y la arrojaba en el río. No más, no sirve. Sin embargo, el Padre no hace eso. Esa caña no estaba debilitada, no producía fruto, pero no hace eso de desecharla. Lo primero que hace es, recuerden, esto es para los hijos. Empieza a revisar por qué razón no está dando fruto. Y una de las razones por la cual está debilitada es porque tiene que pasar proceso de sanidad, está rajada, está herida, tiene fisuras, tiene marcas, tiene huellas. Y el Padre lo primero que hace es no retirarla de la vida. Por eso era tan importante que la leyéramos en la Biblia textual. Y la palabra verdadera es la levanta. Y empieza a restaurarla. Y empieza a sanarla. Porque una caña o un sarmiento, un pámpano que está herido, que se está separando de la vid, porque empieza a tener sus heridas, su dolor, no puede tener la sustancia de Cristo porque la amargura puede hacerle ver, reaccionar mal, diferente al Hijo. Le lleva a hablar mal, le lleva a hablar con amargura, con heridas, con juicios, con condenación, con acusación, con dolor, con deseos de venganza. Y así no es Cristo. Así no es Cristo. Entonces, la vid verdadera tiene esos pámpanos. Y al estar conectada ya por el poder de la redención y haber resucitado y habernos el Padre unido a la vid verdadera, para que produzca el fruto conforme a la vid, conforme a la misma semilla, a la misma imagen, a la misma cepa preciada, fina, de aroma agradable, delicada, perfecta, pura, tiene que sanarla primero. Tiene que empezar ese proceso para que empiece a correr la sustancia de la vid, la sustancia de Cristo. Y entonces empieza a restaurarla, empieza a unirla, a sanarla.
Así que, amados, la vida es para los hijos, nos une a los hijos. Y si hay algo que está en nosotros, que cuando el Padre nos mire, dice, ¿en qué te has transformado? Tienes una imagen que no reconozco. Lo primero que va a hacer es revisar tu corazón. Necesitas sanidad. Necesitas que sea limpio tu corazón de heridas, de fisuras que no están dando el sonido, la fragancia, toda la esencia de la sustancia de la vid verdadera. Porque la cepa, la semilla es pura. Entonces, si no estás dando esa misma sustancia, entonces lo primero que el Padre va a hacer es sanarte. Y yo te invito a que mires y revises tu vida y le digas, Padre, se ha transformado en otra cosa. Soy de la vid, pertenezco, estoy unido porque recibí por el poder de la redención el estar unido a la vid. Pero hay algo que no está sano en mí y da un fruto extraño. Uvas amargas no corresponden a esta vid. Él te va a sanar. El Padre te va a sanar. Permite que el Padre, Él es el viñador, Él es el que cuida esa vid preciosa que es Cristo. Pero lo que tiene que reflejar el fruto es la imagen de Él, la sustancia del Hijo. El fruto es conforme a esa semilla que es Cristo. Y entonces empieza a sanar. Dice, Él empieza a sanar para que te adhieras y corra toda la sustancia de Cristo y todo el fruto que tú des, porque ya Él derramó toda su sangre y ahora corre en nosotros su sangre, su vida. La vid verdadera está unida. Pero si hay algo extraño, si algo como en esas palabras que leíamos en Jeremías, se ha degenerado, se corrompió y da una vid, un fruto diferente. La vid es Cristo, pero el sarmiento puede estar dando frutos. ¿Por qué? Porque te separaste, porque las heridas generaron una fisura que hizo separación y no puede correr toda la vida de Él. ¿Qué es lo que hace el Padre? Lo levanta, lo ayuda, lo sana para ponerle firme y empezar un proceso que empieces a recuperar la esencia de Cristo y corra en ti el olor fragante, la sustancia de Cristo, de la vid verdadera. Pero miren que en ese mismo versículo dice, no solamente decía, todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta, pero dice, y todo el que produce fruto, lo limpia para que produzca más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, lo primero que hace el Padre en esa vid preciosa, escogida, que es Cristo, lo más preciado que tiene el Padre es al Hijo. Y nos ama de tal manera que nos ha unido a Él. Por la obra, Cristo, por su obra, nos unió a Él. Pero no solamente nos sana, sino que dice, nos limpia. ¿Qué limpia? A ver, en otra versión usa la palabra poda. El podar es empezar a retirar todo aquello que se incorporó a nosotros. Y por eso dice, nos limpia, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es cuando empieza a ser renovado todo nuestro ser interior. Renovados, dice, transformados en vuestro entendimiento. Empieza a cambiar nuestra mentalidad. Ya sanó nuestro corazón, pero también nos limpia por su palabra y nos empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Nos empieza a cambiar esa mentalidad. Por eso Colosenses 3 es tan importante, porque ya no pensamos como fuimos enseñados en el mundo, como respondemos como el mundo nos enseña, nos dice, sino que empezamos a pensar en las cosas de arriba, como piensa Cristo, y empieza a colocar sus pensamientos, y conforme sus pensamientos es nuestro hablar, es nuestro corazón. Empieza a podar.
Ya tú no puedes mirar esto conforme lo mirabas antes, porque el mundo te enseñó, el árbol del conocimiento te enseñó, la forma como viviste, las circunstancias, aún como lo estamos viendo los miércoles en entrenamiento, esa cosmovisión. Ya no puedes pensar así, ya no puedes ver las cosas así. Entonces empieza a hacer apodar. Esto ya no es, ya no pertenece a mí, ya no pertenece a la esencia y a la naturaleza de esta vida, ya no pertenece a la sustancia del Hijo. Ahora va a empezar a correr la mente de Cristo. Empezamos a ver las cosas como las ve Cristo. Entonces es transformada, no solamente nuestro corazón es sanado, nuestra manera de pensar es transformada. Todo eso se va a traducir en que la sustancia de Cristo, la imagen, la esencia de Cristo empieza a notarse en nosotros. Miren qué tremendo que estamos viendo. Y yo quiero que sigamos allí, porque no, es la vid, pero el Padre está haciendo todo esto en la vid, para que tengamos la imagen del Hijo, para que seamos como el Hijo, para que tengamos su sustancia. Y entonces nos dice, y es Cristo, recuerden que estamos allí en ese momento en que está previo a ir a la cruz, o sea, a ese viñedo, a ese lagar, donde va a ser exprimida toda su sangre. Y está hablando con sus discípulos y les está diciendo, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Mire, punto fundamental para que no se degenere, para que no vayamos a ser transformados en una vida extraña, porque ya vino el proceso de limpieza, de sanidad, de poda, y empezamos a adquirir ya, a correr por nosotros la simiente, la sustancia de Cristo. Pero entonces Él empieza a decir algo muy importante, para no caer en volver a comer del árbol del conocimiento, que se degenere y se pierda la sustancia del fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, es doble vía. Dice, permaneced en mí, o sea, dentro de Él. Y Él en nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo. Subraye eso. El pámpano, el sarmiento, la rama. Esa rama tiene unos nudos. De esos nudos es de donde empieza a salir el fruto, las uvas, ese racimo. Se llama, tiene un nudo, esas ramas tienen esos nudos y tienen unos zarcillos. Esos zarcillos son los que sirven, la función de esos zarcillos es adherirse para que no pueda separarse. Si el zarcillo pierde su función, esa rama, ese sarmiento, ese pámpano no va a poder estar adherido. De ese nudo, de esa pámpano, es de donde sale el fruto, esa uva, ese racimo. Pero dice, permaneced, ¿sí? Que el zarcillo, o sea, permanezcan unidos. No permitas que las heridas o que las iniquidades, los pecados, el comer del árbol del conocimiento te separe. Permanece en mí. Porque Él dice, yo permanezco en ti, pero tú debes permanecer en mí. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, ya nos ubica cuál es nuestra posición. Él es la vid, pero nosotros somos los pámpanos. Así que nuestra decisión y nuestra constante es estar allí adheridos. Si hay heridas, si hay algo que nos produce amargura, resolvámoslo pronto, porque eso nos va a hacer separación y esa fisura
va a hacer que no pueda correr toda la sustancia de Cristo y va a empezar a producir uvas amargas, uvas agrias, uvas silvestres que no son conforme a esa cepa preciosa. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, vuelve y insiste, lo afirma. Este produce mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y yo quiero resaltar esa palabra que dice, el pámpano no puede producir fruto por sí mismo. Va a producir el fruto, el fruto por sí mismo de acuerdo a esta vid. Va a producir un fruto degenerado, corrupto, agrio, amargo. Y por eso el Señor decía en Jeremías, ¿cómo te transformaste? Te degeneraste, ya no tienes mi genética, ya no te reconozco. Porque las heridas, porque el pecado, porque tu manera de pensar, que permites que el árbol del conocimiento, oyes las voces extrañas del árbol, que da el árbol del conocimiento, que da la serpiente para que decidas qué es bueno y qué es malo. Te convierte en algo extraño y el Padre no reconoce. Y ese fruto es sin sustancia, es agrio, es amargo, sin sabor, sin estéril. Entonces eso fue lo que le pasó a Adán. Creyó que podía producir fruto por sí mismo, pero los que estamos adheridos no podemos producir fruto por nosotros mismos. Tenemos que estar adheridos a Él. Como Él dice, Él lo afirma, dicen y lo insiste, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y vuelve y lo afirma en el siguiente versículo. El que permanece en mí y yo en él. Es las dos cosas. No es que solo Cristo esté en mí. Él permanece en mí porque Él es fiel. Él está en mí. Pero la parte más importante es que yo permanezca en Él. Él hizo pacto y está en mí. Pero ahora mi parte en el pacto es que yo permanezca en Él. Y el estar en Él, unidos a Él, es que entonces dice, vamos a producir mucho fruto, ni siquiera fruto, mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir entonces que toda la sustancia de Cristo va a correr y se va a notar. Y entonces dice que va a ser una vid, va a producir frutos y va a producir ese racimo, esas uvas van a producir semillas en ese diseño, que tienen el mismo diseño y se van a reproducir con la misma esencia, el mismo género. Por eso leíamos Génesis 2, era tan importante que entendiéramos este diseño. Este diseño sigue vigente en la vid. Si seguimos conectados a la vid, vamos a estar entonces produciendo la misma sustancia de Cristo, la misma esencia de Cristo, y las semillas, la simiente, todo lo que produzcan estas uvas va a ser igual a Cristo. Y el Padre va a reconocer al Hijo, va a reconocer esas semillas de la misma clase. ¿Se acuerdan ese versículo que leíamos en Génesis 1? De la misma clase, semillas produzcan árboles de la misma clase de donde provinieron. Por eso me gustó leerlo en esa versión. De la misma clase de donde provinieron. Semillas producirán, estos árboles producirán estas semillas, a su vez, de las mismas clases de plantas y árboles de las que provinieron, pero solo si permanecemos en Él y Él en nosotros. Lo cierto es que por su fidelidad a su pacto, Él permanece en nosotros. Pero si no permanecemos en Él, no vamos a tener la sustancia ni su misma imagen. Así que no podemos dar fruto por sí mismos, separados de Él, conforme a esa semilla, conforme
a la misma clase de donde provinieron. Va a producir tal vez frutas agrias, amargas, que se pueden notar en usted, en su casa, con sus hijos, con sus seres queridos, con quien usted convive, en sus decisiones, en su manera de vivir, en la manera como se comporta, cómo habla. Se va a notar de que a qué vid pertenece, o si es como pámpano, como sarmiento. Ya no corre la sustancia de Cristo, y corre es lo que es del árbol del conocimiento, y va a dar otro fruto. Versículo 6 dice: a menos que alguno permanezca en mí. O sea, hablemoslo en otro sentido: aquel que no permanece en mí, que decide separarse, aquel que decide que no acepta que Cristo, que el Padre le ministre, que sane, que empieza, sigue comiendo del árbol del conocimiento, sigue alimentándose, ese sigue siendo su alimento, y no acepta nada, y rechaza, y sigue tomando sus propias decisiones, y sigue y mostrando otra esencia, otra naturaleza, otra manera de hablar, que se vuelve indiferente, se vuelve como algo que no le pierde toda esencia, todo temor de Dios. Miren lo que dice ese versículo 6, dice: a menos que alguno decida no permanecer en mí, ese sí es echado fuera, como el pámpano sin fruto es echado fuera y se seca, o sea, muere. ¿Qué pasó con Adán? Esto fue lo que pasó con Adán. Tomó la decisión de seguir comiendo del árbol del conocimiento. Tomó esa decisión, se apartó y se separó. Y fue echado fuera. Fue echado fuera, se apartó, ya no podía conectarse con la vida, con el árbol de la vida. Ya no podía conectarse con la vid verdadera, no podía, ya no tenía acceso. El Señor le impidió, puso obstáculo, puso los querubines para que no pudieran traspasar. Y entonces dice: es echado fuera. Y su fruto es fruto de muerte. Su fruto es fruto seco. Creen que son fructíferos, pero todo lo que producen es muerte, es para muerte. Hablan y hablan muerte. Actúan y actúan muerte, con todo, por donde pasan, dejan lo amargo, dejan toda su daño, su destrucción, por donde pasan dejan muerte, porque decidieron no permanecer unidos a la vida. Ahora, dice, y quiero que resaltemos algo muy importante, porque en estos pasajes de Juan 15 es a ver, la constante es que produce fruto o no produce fruto, o produce fruto conforme a su sustancia, y al estar separado de Cristo va a producir frutos amargos, agrios, deformes, que dan otras semillas, otras uvas. Entonces quiero decirles que a veces de pronto la religión enseñó algo y se centró en algo, como si fuera el fruto que se estaba esperando de la vid, y era simplemente externo. Tienes que ganar a muchas personas, tienes que multiplicarte, tienes que tener muchos discípulos, tienes que tener mucha gente, compartirle mucho de Cristo. Y bueno, esto es una consecuencia. Pero cuando se lee en Juan 15, se creía que el fruto era eso. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuánta gente ganaste? ¿Cuántos evangelizaste? Resulta que no es eso, les digo, es puede haber un resultado, claro que sí, pero el fruto que se está refiriendo aquí es interno, es fruto interno, es cuánto tienes de Cristo,
cuánta esencia, sustancia de Cristo está corriendo en ti. Por eso hablamos de la estatura de Cristo. Por eso hablamos del peso de Cristo. Si la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, es porque va a hacerlo a través de los hijos que tienen la sustancia del Hijo. Entonces Juan 15 es tan poderoso por eso, porque vamos el permanecer unidos, dice, vamos a dar mucho fruto. Y ese fruto va a reflejar, tiene la sustancia de Cristo. ¿Y se acuerdan que ese fruto es para comer? Y para que muchos coman, muchos van a comer de Cristo a través de lo que somos nosotros, a través de la sustancia de Cristo. Pero lo más fuerte es ver Jeremías 2, que es de esa vid de sustancia, de cepa escogida, pura, de esa cepa sin mezcla, de esa cepa verdadera, original, que no hay otra, fina, y terminemos dando otro fruto. Eso sería muy tremendo, muy terrible, diferente a esa semilla, que por eso les resaltaba esta palabra: produzca semillas de la misma clase de donde provinieron. La misma clase es fina, pura, dulce, deleitosa, que es escogida, que es perfecta. Eso es lo que estamos llamados a hacer, para que muchos coman de esa vid, coman de ese fruto, y entonces van a crecer, y la estatura de Cristo, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo a través de la iglesia. Por eso entonces, cuando hablamos de fruto, el Juan 15 no está hablando de lo que hagamos externo. Eso es la consecuencia. Está hablando es cuánto, les decía, cuánto tienes de Cristo. Y por eso vienen las siguientes versículos, ¿no? Versículo 7. Si permanecéis, y vuelve y lo afirma, en mí, ¿sí? Él no dice yo en ti, porque eso ya está. Ahí está la sustancia de Cristo en mí, pero no puede correr porque está separado. No puede correr, no puede dar. Entonces por eso da frutos agrios, frutos amargos. Pero dice, si permanecéis en mí, unidos, sanos, limpios, renovando nuestra manera de pensar, renovando todo y sanando todo aquello que aparezca, que no dé motivos a separación. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Miren, mis palabras son sus palabras. Y recordemos que sus palabras son las palabras del Padre, porque Él no habla nada que no le haya oído decir al Padre. Él no hizo nada que no le hubiera visto hacer al Padre. Si permanecéis en mí, Él permaneció en las palabras del Padre. Y el deleite del Hijo, si la sustancia que corre por nosotros es la del Hijo, esto es lo que tiene que correr en nosotros. Él permaneció en las palabras del Padre. Miren lo que dice el versículo 9. Como el Padre me amó. Aquí nos empieza a explicar qué es permanecer. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si estamos unidos a la vid y damos ese fruto y la sustancia del Hijo corre en nosotros, debemos entonces dar esa sustancia, esa vid, ese fruto, ese jugo, esa sustancia de la uva, de la vid, tiene este gen, esta fragancia, este nutriente. Y es que así como Cristo dice, si permanecéis en mis palabras, que mis palabras permanezcan en vosotros, dice, así
Versículo 9 lo leíamos, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Saben lo que corre ahí? Obediencia. Obediencia. Cuando empieza a correr la sustancia del Hijo, corre por nosotros obediencia. Guardamos los mandamientos. ¿Los mandamientos qué es? Los mandamientos sí son las leyes del reino, pero sobre todo es ese deseo, esa voluntad del Padre. Cristo vino, el Hijo vino para hacer la voluntad del Padre. Por eso Él solo hablaba lo que le oía decir. Hacía lo que le veía hacer. Dice, para hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. El que corra por nosotros su sustancia, la sustancia, que no haya separación, empieza a correr por nosotros obediencia. Y miren, ahí empieza, dice, así como el Hijo obedeció, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Empieza a mostrar cómo le muestro amor al Padre. Cómo el Padre se siente y se sabe amado. Cuando yo le oigo, cuando yo guardo, cuando yo atesoro para obedecer sus palabras, sus mandamientos. Y eso era lo que el Hijo hacía. Entonces dice, permanezcan en esto. No se separen, no busquen hacer su voluntad. Eso es el árbol del conocimiento. Y si se permanecen ahí, sí, van a ser echados fuera. Y el sarmiento va a dar frutos que no van a ser reconocidos, no van a tener el sabor de Cristo, no van a tener la sustancia de Cristo, van a estar degenerados, transformados, corruptos en otra imagen extraña que el Padre no reconoce. Por eso es tan importante sanar y limpiar, para que podamos allí permanecer. Cuando yo guardo heridas, cuando yo guardo amarguras, cuando el rechazo, cuando todo el dolor, toda la historia de mi vida, cuando pienso mal, cuando pienso conforme a la herida, cuando pienso conforme al pecado, conforme al sistema del mundo, me va a separar. Pero es necesario sanar. Y dice, así como el Hijo permanece, dice, yo permanezco. El Hijo nunca permitió que nada fue agredido, fue tratado mal, cuando aún en la cruz sufrió tanta humillación y nada de eso impidió que se separara del Padre. Por eso cuando allí en ese huerto, en ese lagar, es exprimida toda la sangre, toda la vid verdadera fue exprimida, salió todo lo verdadero. Y es allí que la obra de Cristo es perfecta. Entonces dice, y usa una palabra aquí en este versículo 9. Como el Padre me amó, también yo os amé. ¿Sí? Subraya ese, como el Padre. Y dice, permaneced en mi amor, que el Padre sepa que es amado, porque ustedes permanecen y le muestran el amor cuando le obedecen. Dice, como el Padre me amó, yo les he amado. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ese amor que muestra, así como Él nos amó, que dio todo, que se negó a sí mismo, que estuvo dispuesto a ir a la cruz para obedecer, para que el Padre fuera conocido, para que todos pudieran acercarse y ser reconciliados al Padre. Dice ese versículo 9 entonces, como el Padre me amó, yo os amé. Y sigue diciendo, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, lo más importante es que así como Cristo, ese cómo nos está diciendo, así como yo, así como Cristo, así como el Hijo, como la sustancia de esta vid verdadera, así tienen que hacerlo ustedes. Así como yo permanecí en su amor, guardé sus mandamientos, le mostré que lo amaba, queriendo hacer su voluntad. Los que permanecen unidos a la vid, así como yo lo hice, lo hacen. Corre por ese
ese pámpano, por ese sarmiento, corre toda esa sustancia y eso es lo que va a tener la vid, la uva. Y es ese vino agradable, esa semilla pura. Y entonces toda la simiente de Cristo. Y entonces dice, ese versículo dice, que quiero encontrarlo, en el versículo 8. Yo me lo salté a propósito, quiero decirles que yo estaba hablándoles del versículo 7 y pasé al 9, pero me lo salté a propósito porque ahí es donde quiero establecer, o más bien el Padre quiere establecer esta verdad y el Hijo, que es Cristo. Recuerden que Cristo está enseñándole y hablando con los discípulos antes de ir a la cruz. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el resultado? El resultado de estar unidos y de permanecer unidos a la vid es que el Padre es glorificado. Jeremías 2, son pasajes, ese versículo 21 es muy fuerte porque es el Padre, ¿te acuerdan? Él es el viñador, Él es el que plantó esa vid de la cepa escogida, de la más fina, de la mejor, de lo mejor. Y dice, ¿cómo? Si yo planté esto, ¿cómo fueron a dar un fruto extraño? ¿Cómo fueron a dar un fruto agrio? ¿Cómo fueron a dar un fruto degenerado, corrupto? Porque se separaron. Porque no permanecimos como Cristo, unidos al Padre. Él y el Padre uno son. Entonces, cuando permanecemos unidos a la vid que es Cristo, se va a cumplir el gran deseo, lo más preciado en el corazón de Cristo, es que su Padre, el Padre que ahora es nuestro Padre, sea glorificado. Porque Cristo vivió y toda su vida, toda su sustancia era que vean en el Hijo, vean al Padre. Que cuando guarden sus palabras es para que hablen sus palabras y vean la sustancia y el carácter del Padre, para que obedezcan y entonces permanecerán en su amor, le van a mostrar cómo le aman. Y dice, y permanecerá, y el gozo permanecerá en ustedes. Mi gozo, dice el Hijo, porque no hay mayor gozo que ver que el Padre esté agradado porque sus hijos le obedecen. El Hijo, Cristo, produjo gran gozo en el Padre. El Padre era glorificado a través del Hijo. El Padre se agradaba. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Ese versículo 8 es tan tremendo y quise dejarlo, por eso lo dejé para este punto final de decir, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no el fruto externo, no el fruto de qué es lo que haces, que tú digas, sí, yo soy cristiano, no, es que se vea la sustancia de Cristo, de la vid verdadera. En esto es glorificado mi Padre, en que cuando vea el fruto de la vid verdadera, o sea, los vea a ustedes, está hablando Cristo, o sea, nos vea a nosotros, vean la sustancia del Hijo. Vean la imagen del Hijo, vean todo aquello por lo cual Él tuvo que derramar toda su sangre, todo el fruto, el jugo de esa vid verdadera fue exprimido, fue allí prensado de tal manera en la cruz que dio todo para que nosotros ahora tiramos fruto. El fruto es la imagen del Hijo, para que llevéis fruto, sean ese fruto dulce, ese fruto de la cepa escogida, de la semilla fina, de la agradable, de la dulce que manifiesta Cristo. Y seáis así mis discípulos. Ser discípulo, el discípulo es aquel que se parece a su maestro, que se parece, tiene la misma característica de esa semilla, produce la misma clase de donde proviene. Si estamos unidos a la vid, vamos a producir ese mismo fruto. Y si nosotros
estamos siendo impartiendo y dando de nuestra vida, de esta sustancia de Cristo. Muchos van a comer y serán discípulos, serán así mis discípulos, no nuestros discípulos, serán discípulos de Él, se parecerán a Cristo. Y al parecerse a Cristo se parecerán al Padre. Y el Padre es glorificado. Los discípulos, los que tienen la sustancia de Cristo, se reconocen por el amor, se reconocen por el gozo, porque guardan la palabra, porque son obedientes, porque obedecen. Más la obediencia es porque quieren agradar al Padre. Por eso dice, permaneced en mí, permaneced en mí. Así como yo permanezco en el Padre. El Padre es glorificado. Esta vid verdadera que el Padre plantó da fruto que agrada al Padre. Y por eso dice el versículo 16, dice, no me elegisteis a mí. Yo quiero decirles, nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió. Dice, yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis fruto, y vuestro fruto permanezca. Este es el sello. El Padre es glorificado porque tenemos esa cepa más preciosa, y conforme a esa cepa preciosa, esa semilla fina, producimos fruto. Y así son todas nuestras generaciones, nuestros hijos, las personas que Dios nos encarga. Cada tarea en donde estemos, con quien hablemos, más allá de lo ministerial, donde estemos, van a ver a Cristo, van a comer. Por eso comemos del fruto. Cristo, Él es la vid verdadera. Y nos dice, os elegí y os puse. Ahora ve, esas semillas que tienes son tal cual como de donde provienen. Provienen de la vid verdadera. Y ahora os pongo para que vayáis y produzcáis fruto. Vayan, produzcan sus hijos, sus generaciones, sus familias, sus discípulos, toda persona donde vayan, que puedan ver a Cristo y quieran ir y conectarse con el árbol de la vida, que es la vid verdadera, y ese fruto permanezca. Estamos llamados a estar unidos a la vid, y que esa vid y el fruto de lo que produzcamos no es nuestro fruto, es la sustancia de Cristo. Comemos de Cristo, y que ese fruto y todo lo que demos a comer a otros sea a Cristo, y ese fruto permanezca. Yo quiero invitarles allí, nos unamos y podamos decirle gracias. Gracias al Padre por la vid, por Cristo. Gracias por la vid verdadera. Vamos a darle gracias. Yo le invito a que allí nos unamos. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque abriste el camino, Cristo. Y ahora podemos acercarnos al árbol de la vida. Podemos acercarnos a la vid verdadera. Y por tu obra de redenciones que nos uniste. Padre, gracias porque tú eres quien cuidas de esta vid, quien cuidas de esta viña. Y yo oro en esta hora por cada uno, Señor, de tus hijos que están conectados en este momento, en este tiempo. Por aquello que puede estar haciendo, que que estén separados
por heridas. Y esas heridas han hecho fisura y no dejan que fluya la sustancia de Cristo, sino que están dando fruto amargo, agrio, y están debilitados, pronto a desprenderse. Pero tu Padre vienes a restaurarles. Vienes a sanar. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Por lo que inicias en este tiempo y sé que sigues haciéndolo. Que podamos permanecer en ti para que no seamos ni nos desprendamos de ti de tal manera que quedemos totalmente apartados, Señor. Que las heridas, tú eres el que las sanas, Padre. Tú eres el que haces que por todo aquello que produjo el pecado, todo aquello que produjo el comer del árbol del conocimiento, tú vengas también y podes, limpies, pongas en nosotros tu sustancia, tu esencia, y limpia todo lo que el sistema del mundo dejó y que quedó grabado y guardado en el corazón o en los pensamientos, y se nota en la manera de hablar, se nota en las decisiones. Padre, tú eres el viñador. Tú vienes y levantas. Tú vienes y limpias. Para que la sustancia de Cristo corra en nosotros, que somos los pámpanos, los sarmientos que dan fruto. Que nunca tengas que decir cómo te convertiste si venías de una cepa preciosa, cómo te transformaste en algo corrupto y degenerado. Queremos estar unidos a ti para que se vea que la semilla preciosa, fina, pura, está corriendo la sustancia y dando a luz y dando fruto, que es a la imagen tuya. Gracias, gracias, Señor Jesús, porque tu vida fue exprimida, fue prensada hasta lo máximo de que derramaste toda tu sangre. Y esa sangre corrió y se introdujo en las profundidades para dar a luz una generación que pudiera adherirse a ti, que pudiera acercarse a la vid verdadera, para empezar a dar fruto y ese fruto permanezca. Gracias, gracias, Señor Jesús. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no adorarte? Si derramaste hasta la última gota para convertirte en el mejor vino, en lo más preciado. Y aquí estamos tus hijos para decirte, queremos permanecer en ti. Amados, yo les invito allí donde en sus propias casas o en los hogares,
Qué bonito momento para decirle: queremos permanecer en ti. Que se note tu sustancia en nuestras familias, en nuestras generaciones. Que sanes todo aquello que pueda haber generado separación. Queremos estar unidos, adheridos, permanecer. No solamente hoy lo decimos, Señor, permanecer es un estado que decide continuo, estar de continuo. Y cuidar para que nunca nada nos separe. Gracias, Cristo, por ser la vid verdadera, esa vid de la cepa escogida, preciosa, fina, pura, de olor fragante. Y al estar adheridos a ti, queremos dar fruto que glorifique al Padre. Amados, si es así, díganselo, que nosotros, nuestra casa, adheridos, permaneciendo, permanente, continuo, cuidando, queremos dar fruto que glorifique al Padre y ese fruto permanezca, que muchos puedan comer y ser llevados y conducidos a través nuestro para comer de Cristo. Y la tierra sea llena, a través de tus hijos, sea llena del conocimiento, de la gloria de Dios, a través de la faz de Jesucristo. Se ve la sustancia del Hijo a través de los que estamos adheridos a la vid y permanecemos. Y la sustancia de Cristo corre, permaneciendo en lo que a Él le agrada, en su voluntad, en sus deseos, se vuelven nuestros deseos. Y lo único que queremos es oírle para obedecer. No queremos más comer del árbol del conocimiento, porque no queremos ser separados y en la dureza de corazón llegar a ser echados fuera. Queremos permanecer en ti y producirte gozo y que te sepas amado porque guardamos lo que a ti te agrada. Guardamos tu voluntad, guardamos y aprendemos de ti. Padre, yo oro por cada familia, Señor, por cada familia de la congregación, cada familia que nos está viendo en esta hora, en la ciudad, en la nación, en las naciones. Que amemos permanecer unidos a la vida, para que la sustancia, la esencia de Cristo corra y así sea ese fruto, se note ese fruto en nuestro interior y se manifieste, para que muchos quieran comer de la vid verdadera. Gracias, Señor. Gracias.
Yo les bendigo. Bendigo cada familia. Bendigo sus vidas. Gracias por la vid verdadera. Padre, gracias. Gracias porque tú la plantaste, tú, este huerto. Te damos gracias y te honramos. Que tú seas glorificado, Padre. Porque Cristo crece en nosotros. Comemos de Cristo. Tenemos la estatura de Cristo, el peso de Cristo y damos fruto así como es Cristo, para que muchos coman. Gracias por abrirnos el camino al árbol de la vida. Eres tú, Cristo. Eres la vid verdadera. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por darnos de comer de ti. Cada día, momento a momento. Gracias. Amén. Amén. Damos gracias, amados, al Padre por Cristo. Cristo, la vid verdadera. Queremos bendecirles, bendecir sus vidas. Damos gracias por cada uno de ustedes, por sus familias, por permitirnos seguir creciendo. Estamos creciendo en este vínculo a través de todas las redes. Así que estamos juntos. Les amamos. Queremos también dar gracias y unirnos para bendecir sus vidas. Sabemos que el Padre tiene cuidado y ha estado cuidando a todos. Queremos darle gracias al Padre porque siempre ha estado cuidando que no falte nada, que estemos todos en todo lo necesario. Y yo quiero en este momento unirme para agradecerle al Padre porque cuando presentamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, damos todo para Él. Estamos reconociendo que Él es bueno y que siempre en su corazón siempre está el dar y el dar en abundancia. Y Padre, yo bendigo la vida de cada persona, cada familia y su fidelidad para contigo cuando presenta sus diezmos, su ofrenda. Gracias, Padre, les bendecimos. Y sabemos, Señor, tu palabra es verdad, tú eres bueno y tú das abundantemente y multiplicas. Señor, haces que todo se multiplique, todo en nuestras mesas, en nuestra alacena, en todo lo que necesite de provisión. Tú eres el que multiplicas y nos das para que nosotros también te demos. Y haces que siempre haya abundancia en cada uno. Padre, gracias por cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por cada uno, Señor, de tus hijos que ha dado ofrendas, que han ayudado a personas y que se han entregado a personas en momentos de necesidad. Padre, les bendecimos, nos unimos para que siempre, Señor, crezca esa esencia y esa sustancia tuya de ser siempre dador, generoso, abundante para dar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Que siempre nuestro corazón sea, que seamos como tú. Gracias. Amados, les amamos, bendecimos sus vidas. Gracias por ser fieles con Él y también porque podemos mostrar y manifestar la esencia de Él. Cuando damos para ayudar a otros, se han entregado ofrendas para ayudar a personas que han tenido momentos de dificultad. Les hemos estado enviando ofrendas que ustedes también han hecho llegar para que podamos repartir en diferentes necesidades, personas, familias. Les bendecimos. Bendecimos cada familia y este tiempo sigamos comiendo de Cristo. El fruto de este mes es comer de Cristo, la verdad que está en Jesús. Les bendecimos, un abrazo, tengan un tiempo muy renovado en esta próxima semana en Cristo. Amén.